Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les estaba diciendo, en cuanto a las indicaciones del drenaje manual linfático, entonces se aplica también en varios casos, no obstante, no solamente sería en el área de estética. También entonces están indicados en el caso de vértigo, edema premenstrual, edemas por problemas renales, afecciones del aparato digestivo, edemas de todo tipo, embarazos faciales, linfoestéticos, linfostáticos, digo bien, postoperatorios, etcétera. En el caso de ansiedad y estrés también se puede realizar. Profe, Sí, te escucho. sí tengo una paciente que está, pero así súper hinchada completo, pero desde su cara. Pero ella está teniendo problemas ahora de insuficiencia de hierro y demás cosas. Le dijeron que tiene que hacerse unos estudios para saber si tiene lupus. Igual Probable. se puede hacer ella. Ustedes no. Tiene que ser, en este caso tiene que ser un fisioterapeuta. Tiene que ser un personal de blanco únicamente. En el área de estética, no. Principalmente si viene el paciente con diagnóstico médico, ahí usted ya no se mete. Porque hay, por ejemplo, casos, a mí, por ejemplo, en mi caso, me llegó un paciente con celulitis infecciosa. Voy a buscar una imagen y les voy a mostrar después. Os voy a enviar en el grupo. En ese caso, por ejemplo, pero vinieron a mí como que yo soy esteticista. Y en ese caso, por ejemplo, no se tiene que hacer, ¿verdad? Pero como oficio sí pude abordar eso, ¿verdad? Eh, y realmente no está indicado el drenaje en ese caso, pero eran los últimos casos del paciente y ese paciente terminó falleciendo tiempo después. Era más bien para minorarle más el dolor nomás. Y ese es el punto. Entonces, cuando son pacientes, por ejemplo, que tienen problemas cardíacos o tienen problemas renales o tienen ya problemas justamente por una infección, en esos casos usted ya no se mete. Sí o sí tiene que tratar de derivar eso a algún profesional, ya sea, o sea, y usualmente es fisioterapeuta el que tiene que abordar. Acá, por ejemplo, entre estas listas de indicaciones, ustedes pueden abordar varices, pueden abordar piernas cansadas, migrañas, dolor de cabeza, pueden abordar edema premenstrual, edema premenstrual, afecciones del aparato digestivo, embarazo, drenajes faciales, postoperatorio, ansiedad y estrés. Como les digo, siempre que no sea algún tipo de detonante eh, ya más bien patológico, ahí ustedes pueden entrar, pero siempre y cuando no sea Pero ese. hay veces que no te cuentan, profe, lo que tienen. No, claro, pero Nosotros, o sea, en el salón, por ejemplo, la semana pasada vino una clienta que se estaba haciendo los pies primero. Y conversando, pero ella ya estaba agendada para hacerse después un masaje descontracturante, así, no sé, fuertísimo lo quería. mm, Y hablando con la clienta, así, entre haciendo su pie y pintándose todo, comentó ella que estaba, o sea, que pidió agua para tomar un medicamento. Y yo le pregunté qué es lo que estaba, que iba a tomar, y me dijo que tenía infección urinaria. mm. Y ahí ya ella quería que complete su masaje, quería que se le haga el drenaje y todo completo también. Y ahí yo le dije que no. Para eso pues está la ficha, para eso está la ficha. Ustedes siempre tienen que evaluarle a su paciente antes de hacerle cualquier tipo de tratamiento. Entonces, en esa ficha, ustedes ya preguntan ese tipo de cosas. Ustedes todavía, creo que yo ya les mostré la ficha el año pasado, la ficha de evaluación estética. Sí, ya.
O sea que ella ya se agendó nomás, todavía no llegó, vamos a decir, Claro, a mi cabina. no, claro, y Ella eso se es estaba terrible. haciendo los pies y comentando nomás, pero ella jamás dijo yo tengo esto, estoy tomando lo otro ni nada, sino que va chumeando nomás y entre las chicas yo escuché y ahí le dije que no se puede hacer si es que Y tiene ese una pues, infección. y ese pues es el tema. Ella se puede agendar, pero ella al agendarse, vos ahí le entrevistas, antes de hacerle su tratamiento, lo ideal es que vos le entrevistes y le complete su ficha. Siempre tienen que tratar de manejarse con fichas antes de trabajar y principalmente si son pacientes nuevos, porque así ustedes se libran y se lavan las manos también en el caso de que llegue a pasar algo con el paciente. Porque ya ahí ya no hay tu tía, ya no, no existe él, yo no sabía. Porque cómo no vas a saber es la cuestión, porque en teoría tendrías que haber sabido. Que fue lo que justamente les comenté yo, que me había pasado con esta paciente, que yo di por hecho que si es que ella se operó, ella se hizo la abdominoplastia, que si es que ella ya se operó era porque estaba todo bien, ¿verdad? Entonces yo di por hecho que ella estaba bien, que ella no tenía ningún problema. Y cuando le terminó de hacer su drenaje, yo todavía no le hice su ficha. Y justamente porque era una conocida, y me confié también, ¿verdad? Porque siempre, previo al tratamiento, yo le completo su ficha. Entonces, ¿qué pasa? Le termino de hacer el drenaje y cuando se levanta de la camilla, le coloco todo el body, qué sé yo, se vistió toda la paciente, en lo que yo me doy la vuelta para agarrar mi carpeta para empezar a prepararle su ficha, casi se desvanece. Y porque, de pedísimo, porque le he visto, agarré, le empujé hacia el sofá y se cayó en el sofá, si no se iba a caer en el suelo, una postquirúrgico. Blanca la chica, ella es muchísimo más morena que yo, y ella blanca su cara, ¿verdad? Entonces, le bajó, pero abismal le bajó la presión. Siempre también tienen que tratar de tener un tensiómetro por ahí cerca para controlar esos signos vitales también. Por el suelo, su presión. Y le pregunto, ¿vos tenés presión baja? Le digo, porque, bueno, después ya de tratar de levantarle la presión, ¿verdad? Qué sé yo, le di caramelo, le di un jugo bien endulzado con edulcorante y tomó y ese al rato ya le levantó la glucosa. Pero le pregunto ahí yo, ¿verdad? ¿Vos tenés presión baja? Le digo, sí, me dice. ¿Y cómo te operaron entonces? Le pregunto. Y 3 veces me dio un paro durante la cirugía. Y ahí vemos otra vez, ¿verdad? Cómo es nuestro sistema de salud, principalmente en estética. Muchas veces esto es puro comercio, negocio. Entonces no importa que la paciente tenga presión baja, yo igual le voy a operar, ¿verdad? 3 veces le tuve que reanimar durante la cirugía, pero le operamos, ¿verdad? Porque son veintitantos millones. Y eso puede recaer sobre nosotras la responsabilidad, porque nosotras sabemos que el drenaje manual linfático no se puede hacer en el caso de pacientes con presión baja, porque baja la presión. Entonces, es mucho más peligroso incluso la presión baja en una cirugía que la presión alta. Y ahí está. Y ese fue uno de los problemas que yo tuve, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que tratar ustedes de tener su ficha, qué sé yo, el modelo de ficha que yo les pasé, por ejemplo, no es muy extenso y es completito. Entonces, no les va a quitar mucho tiempo el completar con su paciente antes de hacer el tratamiento. Y en el caso de que no se pueda o no se tenga que hacer, se le explica las razones también. No hacer nomás porque, qué sé yo, 120.000 con luego su drenaje y voy a perder 120, ¿verdad? A veces lastimosamente hay que eh, tener más moral que otra cosa, ¿verdad? Entonces, de repente pensamos que vamos a perder el tiempo haciendo eso, pero muchas veces o sea, nos lavamos la mano con la cuestión también. Como les dije, a mí me pasó. Entonces, y nunca den por hecho ninguna situación, justamente. En esos casos, por ejemplo, no me preguntaron ustedes todavía, ¿qué se hace en el caso de que una paciente venga así, verdad?
Ella completó su tratamiento, a ella yo le hice, creo que le hice 10 sesiones de supo quirúrgico, pero ella tiene una medicación para su presión baja. Entonces ella tiene que medicarse media hora antes o una hora antes de ir a su postquirúrgico y después yo le hago su drenaje. Y así terminamos. Porque ella en teoría tomaba a la tarde su medicamento y ella a la mañana se iba a hacer su postquirúrgico. Entonces tuvo que tomar a la mañana y se iba a la mañana a hacerse su tratamiento. Sí se puede, pero tenemos que tomar las precauciones en esos casos. No es lo ideal, ¿verdad? Pero así se hace. Los beneficios del drenaje linfático manual: regula el equilibrio hídrico del organismo, mejora el funcionamiento del sistema linfático, mejora la circulación de retorno, depura el organismo, tiene un efecto muy sedante en el sistema nervioso, baja la presión sanguínea, estimula la función renal y estimula el sistema inmunológico. Las contraindicaciones del drenaje linfático manual. Aunque el drenaje linfático manual es una técnica muy suave que beneficia al estado de salud en general, está contraindicada en los siguientes casos: infecciones agudas, inflamaciones agudas, edemas por insuficiencia cardíaca, flebitis o tromboflebitis, cáncer en curso, asma e hipotensión. La hipotensión sería la presión baja. Bueno, y aquí nos adentramos a conocer un poquitito sobre las distintas cirugías que se realizan en el área de estética. Aquí podemos observar una abdominoplastía justamente por un exceso de flacidez que tenía esta paciente. ¿Qué es lo que hacen? Se retira el exceso de piel, que es lo que vemos acá. Entonces, se estira esta piel, que es lo que están haciendo acá, se corta esto y se vuelve a suturar. Entonces, en esos casos usualmente le rehacen el ombligo también. Cuando hay una diástasis abdominal, la diástasis abdominal sería esto, sería la separación del recto abdominal. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Esto usualmente se da a consecuencia de varios embarazos o un embarazo que implicó justamente un aumento de peso muy excesivo, o al hacer fuerzas estando embarazada también. No obstante, igual los hombres también pueden tener, ¿verdad? Por un sobreesfuerzo usualmente. Hay una debilidad del recto anterior, del recto abdominal, digo bien, y entonces sufre esa separación. En este caso, lo que hacen en cirugía estética es volver a unir el recto, suturan esto y luego le hacen esto que le hicieron acá. Estira la piel, cortan y suturan. En ese caso estamos hablando de una abdominoplastia. Esto sería una dermolipectomía porque le quita el exceso de piel sin tocar la zona abdominal. Y en este caso, como si hubo manipulación abdominal, entonces se llama abdominoplastía en ese caso. Muy bien. Y queda en teoría de este modo la cirugía. Y esto es lo que nosotras también le hacemos su curación cuando viene el paciente a realizarse su drenaje. También les voy a mostrar cómo se tiene que hacer eso. Antes de terminar la clase, yo les voy a facilitar o sea, les voy a mencionar los materiales que vamos a necesitar para la próxima clase. Vamos a hacer una simulación de este tipo de cirugías, pero necesito que lleven los materiales para poder trabajar. Por más que no sea de verdad que haya una herida que tengamos que limpiar, ¿verdad?
para que tengan una mejor visión de cómo sería la cuestión. Aquí, por ejemplo, a esta paciente se le realizó una liposucción. Usualmente en este caso son pequeñas suturas, pequeños puntos nada más, lo que implica justamente esta cirugía. Usualmente tienen dos aperturas a nivel, a nivel inguinal, bien abajito, y en la parte superior del ombligo. Usualmente también la parte de atrás, en la parte de la espalda también tienden a tener este tipo de puntos, que sería más bien en la zona, la famosa zona en donde nos molesta el corpiño, en donde sobresale del corpiño nuestra piel, ¿verdad? Entonces, esa partecita usualmente también se aspira para dejar ese contorno, la cinturita de este modo. Muy bueno. Nos falta unas cuantas diapositivas todavía. Vamos a ver hasta las 12:15 más o menos. Voy a tratar de desarrollar la clase, porque como les dije, me tengo que ir tengo que estar en el instituto para las 1. Entonces, si no terminamos esto, vamos a continuar esto en la próxima clase y hacemos la parte práctica. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Ahora bien, el drenaje linfático postoperatorio, en este caso abdominoplastía o liposucción, ¿qué es en este caso? Los cirujanos plásticos recomiendan el drenaje linfático postoperatorio manual después de la liposucción, la abdominoplastía o la abdominoplastía con liposucción y en general después de cualquier intervención de cirugía plástica, estética en este caso, y reparadora, que pueda dar lugar a la aparición de hinchazón y edemas. Esta forma especializada de masajes linfáticos disminuyen el tiempo de recuperación y mejora los resultados al reducir la inflamación y la fibrosis postquirúrgica. La fibrosis postquirúrgica sería la formación de tejido cicatrizamal, ¿verdad? Voy a hacer una pausa hasta acá un ratito. Ahora son las 12:02. Hay compañeros que no se estuvieron conectando desde el inicio. Tampoco, o sea, por respeto, de repente tampoco pueden conectarse 1 hora y algo después. Ahora, por ejemplo, ya estamos por terminar y una compañera quiere entrar. Voy a dejar nomás eso así. En la siguiente clase voy a hablar yo con ella. Por más que sea virtual la clase, no le resten importancia porque como les mencioné, vamos a estar desarrollando la parte teórica de lo que vamos a estar aplicando en la siguiente clase. Y por respeto a los compañeros que tratan de conectarse en el horario que es nuestra clase, que es de 11 a 1, tienen que tratar de conectarse temprano. Como les mencioné yo, por cuestiones del instituto otra vez, justo me cargaron horarios muy de seguido. Entonces es una cuestión hablada también en coordinación que yo termine la clase un poco antes de nuestro horario para poder cumplir también con ellos. Pero no obstante, tampoco se conecten media hora antes de terminar la clase. Si no, no tiene chiste, es hacer de cuenta que están asistiendo, pero ni siquiera hicieron caso a la clase. Principalmente el tema que estuvimos desarrollando hoy es un tema demasiado delicado como para restarle importancia, porque justamente un pequeño error de ustedes le cagan la cirugía a la paciente. Entonces, vamos a tratar de ser un poco más responsables en este caso,
Porque como les digo, yo no tengo inconveniente en mostrarles todos estos tratamientos, pero también necesito ver esa predisposición de ustedes. Porque si ni siquiera luego se conectan, es como que, no les interesa, ¿verdad? Y no está bien, son segundo año ya. Bueno, hasta ahí mi plagueo. Hola, profe. Hola, Javier. En realidad tendrías que decir en el grupo, lo en general, así todas escuchan, porque como decís, pocas son las que se conectan y las que Sí. no entran a clase, pues ya no van a escuchar después. Y en teoría tendrían que ver en la grabación, ¿verdad? Pero tampoco. Como les digo, en clase también me descargo, así que no se preocupen. Ok, bueno. Estábamos diciendo entonces que el drenaje linfático postoperatorio de abdominoplastia y liposucción, en estos casos suelen ser justamente recomendados por los cirujanos plásticos justamente para mejorar la postcirugía del paciente, para que el paciente se pueda movilizar de manera más rápida, para que pueda realizar sus actividades o vuelva a adentrarse a sus actividades. Si bien esto, o sea, yo me puedo operar, qué sé yo, y no me hago mi postquirúrgico, no afecta tampoco, o sea, en algún momento se va a reabsorber todo, pero las consecuencias usualmente son, tarda más la recuperación, perdemos justamente o pierden en este caso los pacientes su autonomía, pierden su independencia porque necesita que alguien le lleve al baño, necesita que alguien le bañe, necesita que alguien le cambie o le ponga su ropa o le quite la ropa y demás. Entonces, y también evidentemente ciertas secuelas, ¿verdad? De repente, como mencionamos, la fibrosis postquirúrgica, que es muy común, y otras cuestiones también que van apareciendo después, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el paciente se realice este tipo de, o sea, se realice su postquirúrgico para poder optimizar el resultado de su cirugía también. Aquí, por ejemplo, podemos observar una fibrosis generalizada en el tejido del paciente por, de repente, suponiendo que no se hizo su postquirúrgico, probablemente porque no creo que se quede tan mal si es que en realidad se estaba haciendo su drenaje. Usualmente queda mal cuando se hace un mal tratamiento, una mala técnica, pero no queda tanto así. Esto, por ejemplo, mejoró acá relativamente, eh, pero tampoco quedó muy plano como debería. Aquí también se puede observar ciertas zonas donde hay fibrosis. Acá, por ejemplo, e incluso la foto no es muy buena, pero se puede observar de repente el paso de la cánula también cuando se hace una aspiración. Bueno, De ese caso que te había comentado, ¿te acuerdas, profe? Que tenía como esas varillas de sí, la ballena en los costados. sí, Parecía que tenía una faja. exactamente. Y eso, por ejemplo, porque se le hizo un mal postquirúrgico después y queda bastante feito. Tiene Pero su... eso, profe, ya no desaparece, ¿verdad? Porque yo tengo una amiga que se hace cirugías y Sí. normalmente tiene en su abdomen. Y ya se hizo ya muchísimos tratamientos y sigue ahí. Y vos sabés que ahora yo creo que con la mesoterapia se puede resolver. No sé si tanto como en su totalidad, ¿verdad? Pero yo creo que con la mesoterapia se puede resarcir un poco. Eh, Depende mucho del tipo de cicatrización del paciente también, porque la fibrosis justamente es un tejido cicatricial. Usualmente, si tenemos esa tendencia a, a generar cicatrices de repente hipertróficas incluso, eh, probablemente tenga esa secuela en los pacientes. De repente, ni haciéndole un buen drenaje e incluso se suele realizar también la ultracavitación otra vez después para tratar de subsanar un poco eso. Ahí más o menos otra vez tiende a quedar.
que es como similar a esto que pasó acá. Acá a lo mejor usan, en este caso usándole ultracavitación, por ejemplo, y un drenaje o incluso un masaje reductor, ahí yo creo que podría quedarse de este modo. Pero lógicamente eso después de que pasara mucho tiempo de su cirugía. Esto ya son, por ejemplo, secuelas de pacientes ya o sea, de mucho tiempo de haberse operado. Acá, por ejemplo, está por la cicatriz misma, nosotros ya vamos a observar que más o menos ya hace un año o dos más o menos de su cirugía. Entonces ahí ya se le puede hacer otra vez un reductor en ese caso para resarcir un poco esa fibrosis. Nosotros solíamos hacer eso en la clínica. En esos casos. Pero lo ideal sería que si ya te hiciste una liposucción o si ya te hiciste una abdominoplastía, que ya no te tengas que realizar un masaje reductor, ¿verdad? Pero para esa fibrosis usualmente se vuelve a realizar. El drenaje linfático postoperatorio de liposucción o abdominoplastía durante el primer periodo después de una intervención de cirugía estética, como por ejemplo una liposucción tradicional, eh, lipotumescente o lipobody, una abdominoplastía o un aumento de pecho. Los pacientes experimentarán hinchazón, moraduras, flacidez y molestias. Las formas más comunes de liposucción consiste en inyectar una cantidad significativa de líquido en el área a tratar, o en utilizar vibración o chorros de agua a presión para licuar la grasa antes de succionarla mediante un tubo de vacío de punta roma, una cánula. Opcionalmente, la grasa extraída y posteriormente purificada se utiliza para, mediante la técnica de injerto de grasa, lipotransferencia o lipofilling, utilizarla para aumentar el volumen de otra zona corporal del paciente. Acá, por ejemplo, nos habla de cómo es el procedimiento que usualmente se realiza en el caso de una liposucción, ¿verdad? O una lipotransferencia. Menciona que usualmente después de este tipo de cirugía, los pacientes van a estar con moretones y millones de moretones, por cierto. En algunos casos quedan con cierta flacidez, en el caso de la liposucción, por ejemplo, suelen quedar el tejido otra vez al final, ¿verdad? Con flacidez, y evidentemente el dolor es muy intenso. Entonces, ahí es en donde nosotros empezamos a aplicar nuestras técnicas para poder aminorar esas secuelas de la cirugía. Estos procedimientos pueden crear un daño tisular en los tejidos que se corrige durante la recuperación de la cirugía con un drenaje postoperatorio en varias sesiones de drenaje linfático manual. El drenaje postoperatorio corrige algunos efectos secundarios de liposucciones y abdominoplastías, como el tema está del pasito, del trayecto de las cánulas. La grasa es un tejido vivo importante y activo. Está compuesta principalmente por células adipositarias que almacenan lípidos o grasas. Y tejido conectivo, el pegamento que mantiene los tejidos unidos. La grasa está muy vascularizada, muchos capilares y vasos linfáticos, y desempeña un papel clave en el almacenamiento de energía y regulación hormonal. Entonces, nuestros tratamientos también van a tratar de que no quede tanta flacidez de repente si es que mi paciente se hizo una lipo y quedó piel en el tejido. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestro tratamiento es tratar de que esto otra vez vaya conectándose, hablando mal y pronto, se vaya pegando todo donde tiene que estar, ¿verdad? Hablando mal y pronto, como les digo. Y de hecho que también por eso el uso de fajas y demás. La eliminación de grasa por liposucción, así como la manipulación realizada por el mejor cirujano de abdominoplastía, causa un cierto daño a los vasos sanguíneos y linfáticos, así como la destrucción de células y tejido conectivo. Esto tiene el doble efecto de hacer que la sangre y los fluidos linfáticos
se acumulen, mientras que también crea más espacio para que se acumule. Entonces, es ahí donde nosotros, como Hugo menciona, destrucción de células y tejido conectivo, y también vasos sanguíneos y linfáticos. Por eso es que el drenaje manual linfático que se va a aplicar en un postquirúrgico no es el mismo que se aplica en el caso de una paciente que tiene el tránsito lento o de una paciente que está teniendo síntomas premenstruales, que está muy inflamada, muy hinchada. Entonces no va a ser el mismo. Entonces el procedimiento a realizar, hay una herida, hubo un corte, entonces evidentemente eso va a limitar o va a obstaculizar el paso de esa linfa o el trayecto o la dirección a la que yo envíe, porque hubo una destrucción de repente, un daño a esos vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, por eso es que el drenaje manual linfático es diferente en el caso de un tratamiento postquirúrgico, dependiendo siempre del tipo de cirugía. Una cosa es la lipo y otra cosa es la abdominoplastía o dermolipectomía. Bueno, me quedo hasta acá. Nos queda un poquitito por ver todavía, pero son 9 diapositivas que nos quedan. Eso vamos a tratar de terminar la próxima clase, en nuestra clase presencial, y ahí vamos a hacer la demostración de la técnica. ¿Está bien? Para los alumnos que no pueden asistir, vamos a grabar la técnica. No es lo mismo que estar y hacer, evidentemente, pero vamos a tener una constancia de lo realizado. Vamos a tener una grabación entonces del trabajo, y esta diapositiva yo voy a estar alzando en la plataforma, ¿está bien? Y ahí si quieren leer después ya, o ya quieren ir leídos, como se dice, mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de terminar esto en la siguiente clase. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto, chicas y chicos. Voy a enviarles los materiales que van a necesitar para la próxima clase. Como les digo, traten de comprar todos juntos. Entonces, no hace falta que compren de a uno, cada uno, porque es una sola demostración. Entonces, solamente ese día van a estar usando sus materiales. ¿Está bien? Y vamos viendo si es que ya tenemos algo también y ya, yo Por pongo supuesto. este y yo pongo aquel y listo. Profe, ¿alguien se tiene que hacer la lipo para la Por próxima clase? favor. ¿Quién se ofrece? O la abdomen. Pies y piernas dematizadas les puedo dar yo, sin problema, pero lo demás, dentro de 2, 3 años. No, Bueno, lipo no, porque voy a seguir comiendo. pero hacer ejercicio y te va a mantener igual. Javier está, Gretel estuvo, Liz está, Sandra se conectó hace rato. Ahora ya no está. Hoy es el 20. Hoy termina ya el invierno, por fin. Ojalá que ya no haga frío. Demasiado calor, así que ya es el final. Ah, vos sabes que sí. Y a mí ya me está jugando en contra la cuestión y no sé ni por qué también te festejo tanto, ¿verdad? Ana está, Gise está, María no, Milagros no. Rocío no se conectó hoy, ¿verdad? Sí, Ah, profe, presente. sí, 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 ok. ¿Y Lidia? Presente, profe. ¿Por qué no hablaste hoy? No, hoy estaba en mute, profe. Cuenta. Buenos Aires. Llego al instituto y les voy a estar pasando los materiales, ¿está bien? Dale, profe, gracias. Ahí llego y voy a tener un poquito de tiempo. Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces el próximo sábado, Dios mediante, para nuestra clase, ¿está bien? Lleven ropa cómoda, traten de llevar shortcito y pueden llevar topcito esta vuelta, ¿está bien? Dale, profe. Ok.
Que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el próximo sábado. Chaucito, chicos. Igualmente, profe. Buenas Igualmente, noches. profe. Dale, profe.